Ostras, chicos, no os vais a creer lo que acabo de leer sobre Kanyaman. La revista esa, ya sabéis, la que siempre saca los trapos sucios, ha destapado una verdad sobre su relación con el alcohol que os va a dejar boquiabiertos. Y ojo que no estamos hablando de un chupito después de cenar, ¿eh? Esto pinta más serio. Resulta que según cuentan los de la revista Kanyaman, que hasta ahora nos lo vendían como el hombre perfecto, el que no falla, pues parece que tiene un problemilla con la bebida. Dicen que en más de una ocasión, su consumo de alcohol ha sido, digamos, un poco desmedido. Y claro, esto podría explicar muchas cosas que han pasado últimamente, ¿verdad? A ver, para ser honestos, yo siempre lo he visto como un tío súper profesional, súper enfocado. Pero si esto es verdad, cambia mucho la película. Imaginaos todas esas apariciones públicas, esas alfombras rojas, esos rodajes. Si debajo de esa fachada hay una lucha o una tendencia preocupante, pues vaya faena. La revista tira la bomba diciendo que esto no es algo nuevo, que viene de tiempo atrás y que ha afectado a su vida personal y profesional. Ojo al dato. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, la presión de ser Kanyaman, de tener a miles de fans detrás, de estar siempre en el punto de mira, pues pasa factura. Y a veces la forma de evadirla o de lidiar con ella es, lamentablemente, a través de, bueno, ya sabéis. Y si encima se junta con fiestas y excesos, pues la cosa se pone fea rápido. Muchos dicen que esto es solo un ataque para dañar su imagen, que es envidia pura y dura. Y no os lo voy a negar, con alguien tan exitoso y tan, digamos, apuesto, siempre hay gente que quiere verle caer. Pero sinceramente la revista ha sido bastante específica en lo que cuenta. No habla de rumores vagos, sino de situaciones concretas y de testigos. Eso le da un peso diferente. Pensemos un poco en cómo debió de ser. Si esto es cierto, ¿cómo se sentirán sus compañeros de rodaje? ¿Cómo se sentirán las personas más cercanas a él? Porque un problema con el alcohol no solo te afecta a ti, afecta a todo tu entorno. Y si encima eres una figura pública, la presión se multiplica. Yo me pregunto si esto es algo que él mismo ha reconocido en privado, o si son los demás los que han decidido sacarlo a la luz porque ya no podían más. Porque claro, a veces la gente calla por lealtad o por miedo, pero llega un punto en que el silencio puede hacer más daño. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a tomar medidas? ¿Va a buscar ayuda? Porque si esta revista tiene razón, y creo que algo de verdad debe haber, la cosa es seria. No es solo un salseo pasajero. Es algo que puede marcar su carrera y su vida. Y ojo, que yo no soy nadie para juzgar, ¿eh? Todos tenemos nuestros demonios, y más cuando te toca vivir bajo los focos de esta manera. Pero sí que es verdad que cuando algo así sale a la luz te hace pensar. Te hace pensar en lo frágil que puede ser el éxito y la imagen pública. A ver, la revista no da nombres directos de quien ha dicho esto, pero sí habla de fuentes cercanas y de incidentes. Y el tono es bastante contundente. No es como si dijeran parece que le gusta mucho la fiesta. No hablan de dependencia y de momentos críticos. Uf. Yo creo que si realmente hay un problema, lo más valiente que podría hacer Kanyaman es admitirlo y buscar ayuda. Porque al final, la salud es lo primero, ¿no creéis? Y más con la vida tan intensa que lleva. Imaginaos el estrés de ser un galán internacional, de tener que estar siempre perfecto, de viajar sin parar. Es normal que a veces uno necesite una válvula de escape. El problema es cuando esa válvula se convierte en una jaula. Me da curiosidad saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que la revista está exagerando o que están diciendo la verdad? ¿Pensáis que Kanyaman saldrá fortalecido de esto o que le puede pasar factura? Contadme todo, que me interesa mucho saber qué pensáis.